Los tatuajes se han vuelto tendencia, un símbolo de autoexpresión, rebeldía e incluso belleza. Pero, ¿acaso van más allá de lo superficial? En este poderoso testimonio cercano a la muerte, un tatuador murió y fue llevado al infierno. Allí, no solo soporta su propio tormento, sino que se enfrenta a las almas que una vez tatuó junto a íconos culturales que difundieron la cultura del tatuaje, llevando innumerables vidas al descarrío. ¿Será que los tatuajes nunca fueron solo arte, sino marcas de propiedad, herramientas utilizadas para profanar el cuerpo que Dios creó? Este testimonio nos ayuda a comprender la urgencia de buscar la salvación mientras aún estamos vivos y tenemos la oportunidad, porque podríamos dejar este mundo en cualquier momento. Espero que se queden hasta el final para comprender a fondo su experiencia. Ahora, por favor, escuchen atentamente este testimonio. Me llamo Nathan. Durante más de una década, tuve y dirigí un estudio de tatuajes en una zona residencial de Los Ángeles. El zumbido de la aguja era mi banda sonora diaria, un ritmo que había llegado a adorar. Cada día, grababa tinta en piel humana, rosas para amantes perdidos, calaveras para los desafiantes y palabras que significaban todo o nada para mis clientes. Ofrecía más que simples tatuajes, vendía la promesa de significado, de rebelión, de ser visto, y se me daba bien. No siempre fui así. Crecí en un pueblito donde la campana de la iglesia repicaba fielmente cada domingo por la mañana. Recuerdo bancos de madera, himnarios polvorientos y el olor a Biblias viejas. En aquel entonces, la gente oraba antes de comer y nadie le contestaba a su pastor. Pero alrededor de los 16 años, algo en mí cambió. Empecé a ver la palabra de Dios no como consuelo, sino como cadenas. Tu cuerpo es un templo, decían, pero se sentía más como control que como verdad. No quería un templo, quería libertad. Así que me apoderé de mi cuerpo, tatuándomelo a tatuar. En mi estudio, dejé de hacer preguntas. Si alguien traía un símbolo demoníaco, lo tatuaba. Si querían una cruz invertida o una serpiente enroscada en una daga, no me inmutaba. Pentagramas, runas, sigilos, los tatuaba todos. No estudiaba sus significados, ni me importaba. Tenía las manos firmes, la agenda llena y mi cuenta bancaria creciendo. ¿Culpa? No sentía ninguna. Me decía a mí mismo que era solo arte, solo expresión, nada más. Pero en los momentos más tranquilos, entre las fiestas, los encuentros nocturnos, las pastillas y el humo, se oían susurros. No lo suficientemente fuertes como para detenerme, pero sí lo suficientemente agudos como para incomodarme. Los ignoré. Me decía a mí mismo que era un buen hombre, no robaba, no golpeaba a la gente, pagaba mis cuentas y daba propinas generosas. Sin duda, eso contaba para algo. Si había un Dios ahí fuera, pensé que me calificaría según una curva. Entonces llegó la noche que lo desenmascaró todo. Era junio de 2023, y el calor se aferraba al aire como un arrepentimiento. Acababa de terminar un turno largo, entintando citas consecutivas, y terminé con un diseño que me dio escalofríos, un ojo abierto dentro de un triángulo rodeado de llamas. El cliente lo había llamado protección espiritual. No pregunté, estaba demasiado cansado. Esa noche, tomé un par de pastillas para relajarme, y luego unas cuantas más, acompañándolas con whisky. La mezcla me pegó más fuerte de lo que esperaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza como un tambor de guerra dentro de mi pecho. Sentí frío en las extremidades. Intenté levantarme, pero me desplomé en el suelo de mi apartamento. Mientras mi visión se oscurecía y el silencio se tragaba el ruido, me susurré, estoy bien. Soy una buena persona. Entonces todo se volvió negro. Una fuerza me arrastró hacia abajo como una cadena, arrastrando mi alma a través del alquitrán. La oscuridad me envolvió, densa y viva, presionando contra mi pecho. El aire se volvió rancio, cargado de azufre y con el hedor de carne podrida. Estallaron gritos, un lamento implacable que me desgarraba la mente.
Aterricé sobre una roca irregular, el suelo abrasado e irregular. Llamas carmesí lamían las paredes de una vasta caverna, proyectando sombras que se retorcían como seres vivos, garras, dientes, ojos congelados por el terror. Esto era el infierno, y la verdad me golpeó como un martillo. Estaba despierto, consciente, atrapado, y sin embargo, impotente. Almas translúcidas se arrastraban, atadas por cadenas brillantes que les quemaban la carne. Sus ojos estaban vacíos, sus rostros deformados por el arrepentimiento. Entre ellas había una mujer que portaba mi obra, un dragón tatuado hacía años. «¿Tú hiciste esto?», espetó. «Tu aguja me maldijo». Su voz era áspera. Reconocí a otros, clientes de mi tienda. Un hombre con mi tatuaje de calavera gritó mientras la tinta se enrojecía, su ojo brillaba con vida. Otro, con un pentagrama en el pecho, se retorcía mientras serpientes se deslizaban del diseño, mordiéndole la carne. Mis tatuajes ya no eran arte, eran marcas de tormento. Surgieron demonios, con la piel carbonizada, ojos amarillos como estrellas moribundas. Uno se apoderó de un alma, sus garras desgarrando la piel quemada. El tatuaje, una serpiente enroscada alrededor del alma, la asfixió. Otro demonio cortó el brazo de un hombre, el diseño de mi rosa sangraba sin cesar, con pétalos cayendo como heridas. Me tambaleé hacia adelante, cada paso más pesado que el anterior. Las almas me maldecían, sus voces se mezclaban con los gritos. Un adolescente, con la espalda marcada con mi patrón tribal, sollozó, dijiste que era genial. La tinta le quemaba, encadenándolo a la roca. Se me hizo un nudo en la garganta, me faltaban las palabras. El aire se volvió más denso, el hedor asfixiante. Las llamas rugieron, iluminando más horrores. Una mujer con mi tatuaje de mariposa se arañó la piel, pero la tinta brilló, atándola a la cadena de un demonio. Sus gritos se unieron a la cacofonía, una oleada implacable de desesperación. Más adelante, un hombre con mi diseño de cruz me alcanzó. La tinta se invirtió, quemándole el pecho. Un demonio lo jaló hacia atrás, riendo, «¿Tu marca?». Gruñó, y se me revolvió el estómago. No conocía el poder de esos símbolos, pero allí estaban, cadenas. El pozo se extendía sin fin, un laberinto de fuego y dolor. Cada rostro familiar profundizaba mi culpa. Mis tatuajes se habían convertido en cicatrices eternas reclamadas por la oscuridad. Ahora veía que no solo había tatuado piel, había marcado almas para este lugar. Las garras de los demonios me hundieron más en el pozo, sus siseos me impulsaban hacia una nueva cámara. El aire se volvió más caluroso, el hedor a azufre más penetrante, escociendo mis ojos. Los gritos se intensificaron, un coro de angustia sacudió las paredes de la caverna. Al cruzar un umbral de hierro reluciente, la voz de un demonio roncó, «Contemplad a quienes marcaron una generación». Una enorme puerta se alzaba, su superficie grabada con figuras retorciéndose, con la piel entintada ardiendo. Más allá se extendía una cámara que latía con una malicia aún más oscura. Las llamas eran más altas, las sombras más retorcidas. La transición se sentía como pasar de una pesadilla a otra más profunda. Este lugar albergaba almas cuya influencia se había extendido por la tierra, su tormento, un espectáculo para el deleite de los demonios. En el interior, dos figuras sobresalían, su sufrimiento era inconfundible. La primera era Cat Von, de su cuerpo era un lienzo de sus icónicos tatuajes, rosas, calaveras, estrellas, demonios la rodeaban. Los demonios blandían espadas forjadas en fuego carmesí, cada espada le cortaba la piel, desprendiendo su carne, como tinta, del hueso, provocando gritos que resonaban en la piedra. Sus tatuajes sangraban, y la tinta se fundía en cadenas que le ataban las muñecas y los tobillos. Los demonios trabajaban con precisión, su risa era un contrapunto estridente a sus gritos. Uno le talló una calavera de azúcar en el brazo, la tinta formaba un grillete que le quemaba la carne. Otro le cortó una rosa del muslo,
cuyos pétalos goteaban como heridas. Alrededor de Kat, las almas se congregaron, con sus cuerpos tatuados a su estilo. Una joven, con el rostro marcado con una calavera de azúcar, gimió: «Hiciste esto hermoso, ahora es mi maldición». Su tatuaje brillaba, sus ojos se movían, encadenándola al suelo. Otra, con una estrella en el cuello, gritó: «Te seguí, mírame ahora». Los ojos de Kat se encontraron con los míos, llenos de un profundo arrepentimiento. Su fama, su arte, habían inspirado a millones a marcarse la piel. Cada tatuaje era un paso hacia este tormento. Los demonios se deleitaban en su dolor, sus espadas implacables: tallar, reformar, volver a tallar. La cámara vibraba con su tormento, el aire estaba cargado de ceniza y desesperación. Me acerqué, atraído por el peso de su influencia. Un demonio se giró hacia mí con una amplia sonrisa. Ella no los obligó, siseó. Ellos eligieron su marca, y la nuestra vino con ella. Las palabras me golpearon como una cuchilla, haciéndose eco de mi propia culpa. Cerca, otra figura sufría: Post Malone, encadenado a un trono de piedra dentada. Los tatuajes de su rostro brillaban, cada palabra una cicatriz ardiente. Los demonios lo obligaban a cantar sus viejas canciones, pero las notas se retorcían como serpientes que se enroscaban en su garganta. Se atragantó, su voz era una áspera voz entrecortada, la música una tortura. En su frente, la frase «aléjate» latía como una herida que sangraba sin cesar. Su pecho lucía el tatuaje de una daga, ahora viva, que lo apuñalaba con cada respiración. Los demonios se burlaban de él, sus garras guiando su voz. Cada letra era una cadena que lo ataba a su trono de dolor. Las almas lo rodeaban, sus cuerpos tatuados con sus letras o símbolos. Un adolescente, con el brazo marcado con felicidades, gritó: «Me dijiste que viviera libre, esto es libertad». La tinta le quemaba, atándolo a la garra de un demonio. Otro, con un tatuaje de alambre de púas, sollozaba: «Quería ser como tú». La mirada de Malone estaba vacía, su fama, un grillete, su música y sus tatuajes habían moldeado a una generación, instándola a la rebelión. Aquí, esa rebelión era una maldición, el tormento de cada fan era un reflejo del suyo propio, y los demonios reían, un coro escalofriante, mientras cantaba. La superficie manchada de sangre, las almas se arrodillaban ante ella, con la lengua arrancada por burlarse del culto sagrado. La sensual melodía de la canción se repetía sin cesar, cada nota recordando su blasfemia. La sangre goteaba de sus bocas, formando ríos carmesí. Intentaron gritar, pero solo se les escaparon gorgoteos. El altar vibraba al ritmo de la canción, como si se alimentara de su dolor. Vi su desesperación, sabiendo que habían convertido la oración en una actuación y ahora pagaban el precio. A continuación sonó Bad Romance de Lady Gaga. Apareció un grotesco salón de baile, con las paredes rebosantes de eca negro. Las almas se vieron obligadas a bailar, sus huesos crujiendo con cada paso forzado. El ritmo palpitante de la canción los impulsaba, una orden implacable de moverse a pesar de su agonía. Sus cuerpos retorcidos se balanceaban en una parodia del amor, extremidades quebrándose y recomponiéndose en un tormento infinito. La letra, antes una celebración de la pasión, ahora los provocaba, cada palabra una cadena que los ataba a su lujuria. Sus ojos suplicaban liberación, pero el baile nunca se detuvo. Entonces, Bapet de Cardi B resonó en el foso. Un charco de inmundicia se materializó, su superficie cubierta de vergüenza y decadencia. Las mujeres gemían en su interior, con sus cuerpos sumergidos en el fango. El ritmo provocador de la canción seguía sonando, cada letra despojándolas de su dignidad. Arañaban el aire, jadeando, pero la inmundicia las arrastraba más profundamente. La música se burlaba de sus decisiones, amplificando su humillación. Vi sus rostros marcados por el arrepentimiento por haber aceptado el descarado mensaje de la canción. Ahora, su prisión eterna.
Smells Like Teen Spirit de Mana llenó el aire. Un vacío caótico se abrió, donde las almas gritaban palabras incoherentes, sus voces ásperas e interminables. El ritmo frenético de la canción los atrapó en un ciclo de rebelión sin sentido. Sus mentes se desmoronaban con cada nota. Buscaban el silencio, pero la música ahogó sus súplicas. Sus ojos estaban desorbitados, perdidos en el caos que una vez celebraron. La energía de la canción, tan electrizante en la tierra, era ahora una tormenta que los desgarraba, un recordatorio de su desafío inútil. A continuación, llegó Thriller de Michael Jackson. Se formó un laberinto sombrío, cuyas paredes cobraban vida con garras. Las almas huían a través de él, perseguidas por figuras grotescas que emergían de la oscuridad. El ritmo inquietante de la canción impulsaba la persecución, cada paso era un latido de terror. Las figuras se abalanzaban, desgarrando a las almas que jamás podrían escapar de ellas. La letra, antes juguetona, ahora resonaba como un toque de difuntos, atrapándolos en una pesadilla eterna. Sus rostros reflejaban pánico puro, arrepintiéndose de la emoción que habían perseguido en vida. Resonó, lleven amén a la iglesia, de Osia. Almas colgaban boca abajo de cadenas oxidadas, con la boca sellada con hierro fundido. La adoración burlona de la canción sonaba sin cesar, cada letra era un eslabón en su esclavitud. Gritaban ahogadamente, resonando en el aire sofocante. La música transformó su desafío en tormento, cada nota, un recordatorio de su rechazo a la verdadera fe. Vi su agonía, sabiendo que habían elegido un altar falso en lugar de la verdad de Dios y que ahora estaban atados a él para siempre. Siguió, Born This Way, de Lady Gaga. Apareció una sala de espejos deformados, cada uno reflejando monstruosas distorsiones. Las almas se alzaban ante ellos, atrapadas por el himno de orgullo de la canción. Sus reflejos se burlaban de ellos, mostrando los egos que habían alimentado en vida. La música vibraba, cada compás los obligaba a afrontar sus defectos, magnificados hasta convertirse en horrores. Gritaban, intentando apartar la mirada, pero los espejos les retenían la mirada. Su arrepentimiento era palpable por haber aceptado un mensaje que los había llevado a esta interminable autoadoración. Luces cegadoras de la llamarada debilitada brillaban a través del pozo. Una cámara de luz abrasadora se materializó, su brillo quemando los ojos de las almas hasta convertirlos en cenizas. El ritmo palpitante de la canción se burlaba de su ceguera, dejándolos tambaleándose en una eterna desorientación. Buscaban a tientas paredes que no existían. Sus gritos se perdían en el ritmo de la música. La luz no ofrecía calor, solo dolor, una cruel parodia del encanto de la canción. Sus rostros reflejaban desesperación, lamentando los placeres fugaces que habían perseguido. Ahora estaban atrapados en una agonía implacable. Finalmente, Umbrella de Rihanna puso fin al tormento. Un dosel empapado de sangre colgaba sobre sus cabezas, bloqueando toda esperanza de salvación. Las almas permanecían bajo él, empapadas en una lluvia carmesí que les quemaba la piel. El ritmo de la canción goteaba como sangre, cada gota un recordatorio de su oportunidad perdida de redención. Alcanzaron el cielo, pero el dosel sofocó sus súplicas. La letra, antes una promesa de protección, ahora se burlaba de su aislamiento. Sus ojos estaban vacíos, sabiendo que habían elegido el mundo por encima de Dios y ahora estaban ahogados en un eterno arrepentimiento. Estas canciones, tan celebradas en la tierra, eran aquí herramientas de destrucción. Sus melodías, creadas para cautivar, albergaban semillas ocultas de rebeldía, lujuria y orgullo. El diablo usaba el poder de la música para engañar, colándose en los corazones con ritmos pegadizos. En el infierno, cada nota era una cuchilla que se clavaba más profundamente en las almas que habían seguido su seducción. Los cristianos caídos. Al desvanecerse el último cántico, comencé a reconocer rostros entre los que sufrían. No eran extraños ni almas desconocidas perdidas en un mundo lejano.
Eran hombres y mujeres que una vez estuvieron tras púlpitos, dirigieron grupos de alabanza y cantaron en coros. Sus bocas una vez proclamaron el nombre de Jesús, pero ahora gritaban de agonía, con las voces destrozadas por el arrepentimiento. Vi a un pastor que había llenado estadios con sus mensajes de prosperidad en la tierra. Sus palabras conmovían y atraían multitudes, pero nunca hablaba de arrepentimiento ni de santidad. Había predicado consuelo sobre convicción, riqueza sobre adoración, y ahora arañaba el aire, suplicando una oportunidad más para decir la verdad. Los demonios lo rodeaban, burlándose de cada sermón que predicaba mientras la Biblia ardía en sus manos temblorosas. No muy lejos de él estaba una mujer que reconocí de un vídeo viral de adoración. En una ocasión, había guiado a miles de personas a cantar con las manos en alto y los ojos cerrados, pero su corazón anhelaba la admiración más que a Dios. Su voz había conmovido a la gente, pero su espíritu estaba vacío. Ahora estaba amordazada por el fuego, con las manos alzadas en señal de tormento, no de alabanza. Vi a un joven que había producido música cristiana que encabezó las listas de éxitos. Una vez dio gracias a Dios en entrevistas mientras vivía en pecado privado. Tras su imagen pulida se escondía un rastro de lujuria, orgullo y transigencia. Allí, sus dedos estaban ampollados, atrapados en una eterna pose de actuación mientras sombras demoníacas lo atormentaban con sus propias letras, transformadas en maldiciones. Sus rostros me destrozaron. Alguna vez conocieron la verdad. Habían probado la presencia de Dios, comprendido las Escrituras e incluso presenciado milagros. Pero en algún punto del camino, habían elegido el aplauso en lugar de la obediencia, la influencia en lugar de la intimidad y el talento en lugar de la transformación. Me di cuenta con una claridad estremecedora de que yo no era diferente, había usado mi voz para las multitudes, mi creatividad para los clics y mi plataforma para mi beneficio personal. Mis canciones, cuidadosamente elaboradas para llamar la atención, estaban impregnadas de egoísmo en lugar de unción. Allí, entre ellos, vi mi propio reflejo en su horror. Me flaquearon las rodillas bajo el peso de la convicción. Susurré y luego grité, Dios, si me escuchas, lo siento, sálvame. Mi voz resonó en el silencio, engullida por la oscuridad. Un demonio cercano sonrió con deleite, su voz un siseo cruel. Es demasiado tarde, dijo, rodeándome como una bestia derrotada. Por un instante, la desesperación me envolvió. Me ahogaba en la verdad de mi rebelión, hundiéndome más con cada arrepentimiento. Mi corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por la dolorosa certeza de que había sabido más, de que me habían dado la verdad y la había cambiado por ruido. Entonces, justo cuando me sentía sumido en la desesperanza, una tenue luz atravesó la penumbra. Era pequeña, distante, casi frágil, como la primera estrella en el cielo nocturno. Pero la oscuridad reaccionó con violencia, los demonios chillaron, cubriéndose el rostro, retrocediendo como abrasados por su pureza. La luz se hizo más intensa, más firme, y entonces oí una voz. No era fuerte, pero lo silenció todo. Las llamas cesaron. Los gritos cesaron. Incluso mi miedo se aquietó. Entre el humo y la sombra, apareció Jesús. No me miró con reproche, sus ojos reflejaban tristeza y misericordia, como si hubiera esperado este momento con amor paciente. Su presencia ahuyentó todo rastro de tormento, y en él vi la única esperanza verdadera que existía. La oscuridad no pudo resistir su presencia, ni tampoco mi culpa. Jesús se paró ante mí, y todo en mi interior se calmó. Era diferente a cualquier imagen que hubiera visto en una pintura, un vitral o una película. Su rostro reflejaba la majestuosidad del cielo y la dulzura de un padre, como si la eternidad y la ternura se hubieran unido en perfecta armonía. Sus ojos albergaban galaxias de misericordia, pero también una profunda autoridad que acallaba cualquier excusa. Su túnica resplandecía, no por su color ni por su hilo, sino por algo vivo en su interior. Brillaba como olas de verdad que fluían hacia afuera, tocando cada parte de mí que había estado oculta o rota.
La atmósfera a su alrededor vibraba de santidad, no de esa que te hace querer huir, sino de esa que invita a la rendición. Se acercó más, y su presencia me hizo caer de rodillas. Mi alma se sintió expuesta a su luz, cada pecado al descubierto, cada motivo egoísta visible. Sin embargo, no me consumía. Su mirada no ardía de ira, sino de un amor tan intenso y puro que me deshizo. Cantaste para el mundo, dijo, con una voz como un trueno envuelto en compasión. Hablarás ahora por mí. Sus palabras no resonaron en voz alta, resonaron en mi interior, llegando a lugares que desconocía. Golpearon más profundamente que las llamas del infierno, eran una invitación. Lloré. Los muros que había construido entre Dios y yo se hicieron añicos en su presencia. Vi a cada momento que había elegido el rendimiento por encima de la pureza, los aplausos por encima de la obediencia. Había tomado sus dones y los había cambiado por ser el centro de atención. Y aún así, él estaba allí, ofreciendo restauración en lugar de juicio. Lo siento, susurré. Lo he desperdiciado todo. No merezco otra oportunidad. Mi voz temblaba, ahogada por el peso de la vergüenza. Me preparé para la ira justificada que sabía que me había ganado. Pero él extendió la mano, y cuando tocó mi hombro, todo el tormento que había sentido se desvaneció. Su toque sanó lo que el fuego había roto. Estabas ciego, dijo, pero ahora ves. Estas canciones no eran inofensivas, continuó. Eran puertas, armas usadas por el enemigo para sembrar orgullo, rebelión y mentiras. Has visto su fruto. Ahora debes hablar de la raíz. Mientras hablaba, vi destellos de mi vida en el cielo, sesiones de estudio donde bromeaba sobre la adoración como un género, no como una vocación, fiestas donde me burlaba de la oración pero alababa a los productores, momentos privados donde hojeaba las escrituras para perseguir sueños y estadísticas. Con cada escena, sentía tristeza, pero no desesperación, porque ahora entendía. No estás descalificado, dijo. Estás llamado. El enemigo usó tu voz para extraviar a muchos. Ahora redimiré tu voz para llamar a muchos de vuelta. La autoridad de sus palabras solo era comparable a la misericordia de su tono. Lo miré a los ojos y vi que no era un castigo, sino un propósito. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Mi promesa no era emocional, sino espiritual, usaría el aliento que me quedara para advertir a los demás. Si tan solo una persona pudiera evitar el tormento que había visto, mis cicatrices valdrían la pena. Jesús también asintió, con un rostro misericordioso y resuelto. Ve, dijo. Cuéntales lo que has visto. Muchos se burlarán de ti. Algunos te silenciarán. Pero hay quienes tienen oídos para oír, y escucharán. Sus palabras me envolvieron como una armadura. Supe entonces que nunca estaría solo. La luz a su alrededor se intensificó y sentí que me elevaba, no solo hacia arriba, sino hacia mi plenitud. Me elevaba no solo del infierno, sino de las ruinas de quien solía ser. Mi alma comenzó a ascender, llevada por la promesa de una segunda oportunidad, con su voz aún resonando en mi espíritu, ve y habla por mí. Al desvanecerse la luz, me encontré en un reino de suave resplandor. No era el cielo, pero estaba lejos del infierno. El aire emanaba una suave armonía, como si la atmósfera misma exhalara una canción que el alma pudiera sentir. Jesús estaba a mi lado, firme y silencioso, su presencia anclaba mi espíritu. Me volví hacia él, todavía conmocionada. Pero son solo canciones, dije. Todo el mundo las escucha. ¿Cómo puede algo tan normal ser tan peligroso? Sus ojos se encontraron con los míos, y su respuesta rompió cualquier ilusión. El diablo es el músico principal del cielo. Sabe usar la música para moldear corazones, dijo. Jesús levantó la mano, y vi visiones de gente cantando canciones en la tierra. Pronunciaban letras de orgullo, lujuria y rebelión,
sin darse cuenta de lo que estaban sembrando en su interior, un niño endurecido por himnos de ira. Una mujer. Persiguiendo el amor tóxico, un hombre impulsado por ritmos codiciosos. Cada melodía era una puerta que abría los corazones a la oscuridad. La música nunca es neutral. Jesús dijo, o te eleva hacia mí o te arrastra. Entonces vi una pequeña iglesia. La gente adoraba con sencillez pero sinceridad, y sus voces se convertían en luz que se elevaba como incienso. Su música alimentaba su fe, acercando sus almas al cielo. La diferencia era abismal. Algunas canciones sanaban, otras condenaban. No se trataba del tono ni del ritmo, sino del espíritu que subyacía al sonido. El enemigo envolvía mentiras en hermosas melodías, y muchos nunca vieron la trampa. Pensé en las listas de reproducción que una vez me encantaban, canciones que cantaba sin pensarlo 2 veces. Nunca le había preguntado a Dios si le agradaban. Jesús puso su mano sobre mi corazón y dijo, que solo entre aquí lo santo. Lo que escuchas moldea en quién te conviertes. Ahora lo entendía. La música que antes consideraba inofensiva era, en realidad, influencia espiritual. Las canciones en el infierno no eran solo ecos, eran juicios. Y en la tierra, lo que parece entretenimiento puede convertirse en un pacto con el enemigo. La advertencia de Jesús fue clara, la música es poder. Es el lenguaje del alma, y cada canción es un paso hacia Dios o un paso que la aleja de Él. Desde ese momento, supe que nunca volvería a escucharla de la misma manera. Al volver a mi cuerpo, desperté en la UCI, con el cuerpo dolorido bajo capas de gasa y esparadrapo. La caída me había dejado destrozada, quemaduras y laceraciones cosidas en brazos, pecho y cara, como un sombrío recordatorio de donde había estado. Los médicos rondaban cerca, con la mirada seria y palabras cautelosas. Decían que mi supervivencia era un milagro, pero yo veía algo en el espejo que no podían explicar, un fuego en mis ojos, no de dolor, sino de propósito. La habitación del hospital estaba aséptica, llena de máquinas que contaban cada respiración. Mi familia me visitaba en oleadas, con lágrimas en los ojos, tanto de alivio como de miedo. Hablaban de Peter llamando al 911 y de cómo los paramédicos lucharon por mantenerme con vida, pero sus voces se sentían lejanas. Estaba atrapada en un bucle, reviviendo los gritos, las melodías, la luz y el rostro de Jesús. En cuanto pude mantenerme en pie, dejé atrás la industria musical. La compañía intentó sobornarme, ofreciéndome dinero para callarme, pero no quise su compensación. Peter nunca volvió a mirarme a los ojos, la culpa nublaba cada gesto incómodo. No lo odiaba, lo compadecía. Seguía en el sistema que casi me había robado el alma. Empaqué lo poco que tenía y me fui de Los Ángeles, cambiando su brillo por la tranquilidad de mi ciudad natal. Intenté contarle a la gente lo sucedido, publicé vídeos, compartí detalles, incluso cité las escrituras, pero la respuesta fue feroz. Mis publicaciones fueron baneadas, mis cuentas fueron bloqueadas misteriosamente. Desconocidos me llamaron delirante, religiosa e inestable. Dolió, pero no lo suficiente como para detenerme. Si la industria pudiera silenciarme en línea, hablaría en persona. Volví a cantar, no en escenarios, sino en iglesias, alzando la voz al cielo. Al principio, solo unos pocos me escuchaban, pero al hablar en salas de estar, sótanos de iglesias y grupos de jóvenes, vi cómo los rostros empezaban a cambiar, del escepticismo a la quietud, de la duda a la convicción. No estaba predicando, estaba testificando, y el Espíritu Santo hizo el resto. Las cicatrices en mi piel se convirtieron en tema de conversación. La gente me miraba fijamente, algunos susurraban, otros preguntaban con dulzura. No las oculté, eran prueba de la misericordia que había recibido. Cada línea grabada en mi cuerpo contaba una historia no de dolor, sino de redención. Me recordaban que Dios me había sacado del abismo cuando merecía quedarme. Esta era mi misión ahora, ni fama ni multitudes, solo la verdad.
Sabía que el tiempo apremiaba, y cada alma era una nota en una canción que honraba a Dios o lo maldecía. Había visto a dónde conducía la melodía equivocada, pasaría el resto de mi vida ayudando a otros a elegir la correcta. Ahora viajo, compartiendo esta advertencia, elige tus canciones con sabiduría, a donde sea que Dios me guíe. He hablado en iglesias, centros comunitarios, incluso en esquinas, mi voz transmitiendo la urgencia de lo que vi. No toda la música es mala, pero debes discernir qué alimenta tu alma y qué la envenena. Las canciones que cantas hoy podrían resonar en la eternidad, ya sea en la armonía del cielo o en el tormento del infierno. Elige aquellas que glorifiquen a Dios, que eleven tu espíritu a su verdad. He visto vidas cambiar, un adolescente que desecha sus listas de reproducción y las reemplaza con canciones de alabanza, una madre que prohíbe la música secular en su casa y ora por sus hijos, un músico que reescribe sus letras y dedica su talento a Dios. Cada historia alimenta mi misión, pero sé que muchos aún caminan a ciegas, con sus auriculares llenos de mentiras. Te insto, no esperes hasta la muerte para ver la verdad. Examina la música que amas. ¿Honra a Dios o lo desafía? ¿Fortalece tu fe o la destruye? Las herramientas del diablo son sutiles y se infiltran en tu corazón a través de ritmos pegadizos. Cuida tu alma con cuidado. Rodéate de personas que te acerquen a Dios, no que te alejen. Mis viejos amigos desaparecieron cuando cambié, pero mi iglesia se convirtió en mi familia, su amor, una luz en mis días más oscuros. Tus decisiones, tus canciones, tus amigos, tu camino forja el destino de tu alma. Elige con sabiduría, porque el tiempo se acaba. A Liam se le dio una segunda oportunidad para recorrer el camino angosto. ¿Aprovecharás la tuya? Conclusión. Su testimonio revela una verdad que muchos ignoran: la música puede ser un arma que lleva almas a la destrucción eterna. Elige canciones que honren a Dios. Rodéate de quienes fortalezcan tu fe y acude a Él mientras aún estés a tiempo. El amor de Dios es infinito, su perdón, infinito, pero debes elegir su camino ahora. Comparte tu compromiso con Cristo en los comentarios. Difunde este vídeo para salvar a otros y suscríbete para nuestro próximo testimonio, la visión del cielo de una madre que te cambiará para siempre. Siguiente historia. Nunca pensé que viviría para contar esto, pero Dios me ha dado una oportunidad más para enmendar las cosas, y debo advertirles antes de que sea demasiado tarde. Queridos hermanos y hermanas, estuve en el infierno y escuché con mis propios oídos a los demonios cantar solo una canción, y luego se echaron a reír, burlándose no de mí ni de ustedes, sino de la música secular que el mundo glorifica. Así que, antes de tararear otra canción, escuchen mi testimonio, porque una sola letra engañosa podría ser suficiente para arrastrar su alma al abismo. Antes de comenzar, por favor, haz dos cosas para invitar la luz. Primero, comenta tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por las bendiciones de Dios para toda tu familia. Segundo, suscríbete al canal para que podamos compartir juntos la luz de la verdad del Altísimo. Si nos apoyas a través del botón Super Thanks para participar en esta misión de despertar almas humanas, te estaremos profundamente agradecidos y ofreceremos tu corazón al Todopoderoso. Me llamo Lucas, y la música fue mi latido desde que aprendí a tocar. En un pequeño pueblo de Texas, donde el polvo se posaba en calles tranquilas y las campanas de la iglesia marcaban las horas, crecí en un porche destartalado, rasgueando una guitarra de segunda mano. Las melodías parecían surgir de la misma madera, hablándome al alma en un idioma que no necesitaba aprender. Los vecinos me saludaban al pasar, con cálidas sonrisas, pero la fe era un zumbido lejano, ahogado por mi ansia de escenario. Responde con palabras. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre mi frente. En el momento en que su palma me tocó, todo cambió. En un instante, ya no estaba bajo la luz, estaba en otro lugar. La primera visión se desplegó ante mí, me vi sentada en un consultorio médico frío y estéril. Era mucho mayor, pero los años no me habían sido propicios, mi cuerpo estaba frágil, mi piel de un amarillo enfermizo. Frente a mí,
Un médico estaba sentado con expresión seria, su voz desesperanzada, su hígado ha fallado por completo. No podemos hacer nada más. Sentí el peso aplastante del arrepentimiento al ver a mi yo futuro sentado en un silencio atónito. Había desperdiciado mi vida ahogándome en alcohol, destruyendo mi cuerpo, malgastando mi tiempo, y ahora enfrentaba las inevitables consecuencias de mis decisiones. Entonces, tan rápido como había llegado, la visión cambió. Estaba en otro lugar, un centro comunitario, luminoso y lleno de vida. Me rodeaban jóvenes, con la mirada llena de curiosidad y esperanza. Allí también era mayor, pero fuerte, sana, viva como mi otro yo nunca lo había sido. Enseñaba, guiaba y ayudaba a otros a encontrar su camino. En ese momento, comprendí que esta era la vida que podía tener, una vida con sentido, con propósito, una vida donde mi existencia marcara la diferencia en la vida de los demás. Cuando Jesús levantó la mano de mi frente, jadeé, con la respiración entrecortada por el peso de lo que había visto. Este es su futuro, dijo. Un camino lleva a la destrucción, el otro, a la vida. La decisión es suya. Una profunda inquietud se apoderó de mí. ¿Pero por qué yo?, pregunté. Otros beben, otros cometen errores. ¿Por qué me muestran esto? Jesús sonrió, con una sonrisa cómplice, casi juguetona. ¿Has visto alguna vez un rompecabezas? Cada pieza debe colocarse exactamente en su lugar para que la imagen esté completa. De la misma manera, cada alma tiene un papel en el plan de mi Padre. No puedo decirte por qué eres importante, pero sí puedo decirte que lo eres, y ahora tú también lo eres. Sus palabras me impactaron profundamente. Me había pasado la vida creyendo que era solo una persona más, insignificante, viviendo sin consecuencias. Pero aquí, en su presencia, comprendí que mi vida tenía sentido, que mis decisiones importaban, no solo para mí, sino para quienes me rodeaban. Jesús me miró con una calidez tan poderosa que casi me deshace. Ahora regresa al mundo y conviértete en la paz que fuiste creado para ser. Quise responder, decir algo, lo que fuera, pero antes de que pudiera, la luz a mi alrededor empezó a cambiar. Una fuerza que escapaba a mi control me jaló hacia atrás, alejándome de él, de su calor, de la verdad que acababa de descubrir. Luché contra ello, desesperada por permanecer en su presencia, por permanecer en el lugar donde finalmente había encontrado la claridad. Pero fue inútil, la visión, la luz, todo se desvanecía, y entonces todo se volvió negro. Al pararme frente al túnel, la duda me invadió. Allí, en este lugar de paz y amor indescriptibles, me sentía completo. No quería irme. La presencia abrumadora de Jesús me llenó de un consuelo que nunca había conocido, y la idea de regresar al mundo destrozado que había dejado atrás era casi insoportable. Sin embargo, en el fondo, sabía la verdad, este no era mi momento. Jesús me había mostrado los dos futuros que me aguardaban. Uno me llevaba a la autodestrucción, una lenta y dolorosa decadencia hacia el arrepentimiento. El otro, un camino de redención, propósito y transformación. Había recibido el regalo más excepcional, una opción, un atisbo de las consecuencias de mis actos. En ese momento, tomé mi decisión. Me volví hacia él una última vez, con el corazón apesadumbrado al darme cuenta de que nuestro tiempo juntos llegaba a su fin. Pero antes de adentrarme en el túnel, no pude contener la pregunta que siempre me había atormentado. Señor, he oído hablar de tu regreso toda mi vida. ¿Cuándo ocurrirá? Jesús me miró con una expresión llena de amor y comprensión. No pareció sorprenderle mi pregunta, como si hubiera sabido desde el principio que la haría. Entonces simplemente dijo, solo mi Padre sabe el tiempo, hija mía. Sus palabras tenían un peso incomprensible, y en ese instante comprendí, este era un misterio que nadie podía predecir, ni siquiera quienes habían visto más allá del velo de este mundo. No me correspondía a mí saber la hora, sino estar preparado. Lo miré por última vez, grabando cada detalle en mi alma, la calidez de su presencia, la profundidad de su amor,
cosas que sabía que nunca podría expresar con palabras. Al regresar, sin decir una palabra más, me dirigí hacia el túnel. De repente, una fuerza me atrajo, poderosa e implacable, mientras abría los ojos de golpe. Oscuridad fría. El penetrante aroma de la ciudad. Ya no estaba en presencia de Jesús, estaba de vuelta en mi cuerpo, de vuelta en el mundo que había dejado atrás. Temblé violentamente, respirando entrecortadamente. El aire se sentía más pesado, el peso de mi cuerpo humano, extraño. ¿Era real o solo lo había imaginado? La duda se apoderó de mí, susurrando que todo había sido un sueño vívido, una ilusión mental inducida por el agotamiento y la intoxicación. Pero entonces noté algo extraño, los efectos persistentes del alcohol, la pereza, el mareo, habían desaparecido por completo. Estaba lúcido, más alerta que nunca. Y más allá de eso, sentí algo, una presencia, una certeza, como si un hilo invisible me conectara ahora con algo mucho más grande que yo. Lentamente, me puse de pie, con el cuerpo aún inestable por la conmoción. Tenía las manos heladas, pero un calor latía en lo profundo de mi pecho, un vestigio de mi pasado. Me ajusté la chaqueta y comencé a caminar lentamente de regreso a mi vida cotidiana, inconsciente de la revelación que acababa de presenciar. Los coches tocaban la bocina a lo lejos, las risas se filtraban en los bares cercanos. La vida continuaba intacta por el encuentro divino que me había cambiado para siempre. Para cuando llegué a mi dormitorio, el cansancio finalmente me venció. Me metí en la cama, con la mente aún acelerada, pero mi cuerpo implorando descanso. Mientras el sueño me hundía, un pensamiento resonó en mi mente, ¿era real? A la mañana siguiente, desperté esperando que el recuerdo se desvaneciera, que se sintiera distante, como un sueño que se me escapaba. Me estaba perdiendo, y lo sabía. La noche era una neblina, otra fiesta donde los rostros se difuminaban y la música ahogaba los pensamientos. Había bebido demasiado, había tomado cosas que no debía, mi cabeza era una niebla de luces y risas. La habitación daba vueltas, el aire estaba cargado de humo y perfume, y necesitaba escapar, silencio, un hogar. Salí a trompicones al aire nocturno de Los Ángeles, penetrante en mi piel, el pulso de la ciudad un leve eco del mío. La calle estaba silenciosa, las farolas parpadeaban como estrellas moribundas. Mi vista se nubló, el mundo se inclinó al bajar de la acera. Un destello de luz me cegó, un chirrido de neumáticos atravesó la noche, y luego el impacto, metal contra carne. Un crujido espantoso resonó en mis huesos. El dolor me envolvió, una marea que me arrastró, y el mundo se volvió negro. De alguna manera, estaba por encima de él, observando mi cuerpo desplomado sobre el asfalto, con la sangre acumulándose debajo, un oscuro reflejo del resplandor de la ciudad. Se reunieron desconocidos, con voces distantes y presas del pánico, con las manos a la espera, como si temieran tocar. Llegaron los paramédicos, con movimientos precisos y experimentados, y sus gritos desvaneciéndose en la noche. No sentí nada, ni dolor ni miedo, solo una fría e insistente presión que me arrastraba hacia abajo. La escena se encogió, el mundo se redujo a un puntito de luz. Una fuerza me aferró, no manos, sino algo primigenio, arrastrándome a través de un vacío donde el tiempo y el espacio se disolvieron. Intenté resistir, aferrarme al resplandor desvanecido de la tierra, pero fue inútil. El aire se volvió más cálido, más denso, la oscuridad era un ser vivo que me oprimía. El calor aumentó, insoportable, un horno sin llama. El hedor a azufre me asfixió, denso y acre, cubriendo mis sentidos. Oí sonidos, gritos, risas, y, lo peor de todo, mis propias canciones se transformaron en algo monstruoso, un vil himno que surgía del mismísimo vacío. Ya no estaba en la tierra. Estaba en otro lugar, en un lugar equivocado, y la comprensión aplastó toda esperanza. El descenso terminó en una pesadilla que latía con vida malévola.
El infierno se abrió ante mí, una vasta extensión infinita donde la oscuridad no era solo ausencia, sino una entidad viviente, retorciéndose y enroscándose como una serpiente. El aire estaba cargado de un calor que me abrasaba el alma, un hedor a azufre y descomposición tan penetrante que me cubría la garganta, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Esto no era un sueño. Era un reino de tormento eterno, tejido con fuego, desesperación y los ecos de almas perdidas. Las llamas rugían por el paisaje, no un resplandor brillante, sino un rojo apagado y enfermizo que latía como las venas de un corazón enfermo. Bailaban en patrones irregulares, lamiendo formas que se retorcían en agonía, almas atrapadas en un tormento eterno. Sus gritos, un gemido desgarrador e incesante, no eran consumidos por el fuego, sino torturados por él, con la conciencia del dolor filtrándose en su ser. Cada grito cargaba de arrepentimiento, una historia de decisiones tomadas y oportunidades perdidas, un coro que me arañaba la mente. El suelo estaba agrietado y desigual, como tierra quemada tras un cataclismo, latiendo débilmente, como si estuviera vivo. Irradiaba malicia, cada paso me recordaba este odio hacia todos los que entraban. Sombras se movían en la oscuridad, sus formas indistintas pero amenazantes, presencias que aplastaban la esperanza. El aire era casi sólido, obstruyendo mis sentidos con una pestilencia, una mezcla de carne podrida, ofrendas quemadas y una podredumbre innombrable proveniente del mismísimo abismo. Surgieron demonios, cuerpos grotescos, su piel como cuero carbonizado, agrietada y rezumando una sustancia negra, parecida al alquitrán. Sus ojos brillaban con un amarillo enfermizo, brillando con malicia personal, como si los hubiera convocado mi presencia. Se movían con una gracia sobrenatural, sus garras arañando el suelo, dejando rastros que chispeaban como brasas moribundas. Su risa era un sonido áspero y cortante que cortaba los gritos, una parodia de alegría que me heló la sangre. Cantaban, y el sonido me heló la mente. Era mi música, las canciones que había compuesto en estudios llenos de humo de Los Ángeles, las que habían llenado estadios y encabezado las listas de éxitos. Pero aquí, las melodías estaban deformadas, los ritmos retorcidos en algo vil, un canto fúnebre para los condenados. Las letras que antes hablaban de rebelión y desafío se habían convertido en maldiciones, burlas que resonaban en el abismo, atando almas al sufrimiento. Mi voz, mi obra, se había convertido en su herramienta, un arma en esta pesadilla. Vi un alma cercana, apenas humana, con el rostro desencajado mientras gritaba mis letras en un trance de agonía. Un demonio se cernía sobre mí, su voz áspera cantaba mi estribillo con cruel alegría. El dolor del alma se profundizaba con cada nota, como si la música misma fuera un látigo que azotaba su espíritu hasta someterlo. Mis canciones, mi orgullo, eran instrumentos de tormento. Sus ritmos formaban el ritmo del castigo eterno, un castigo que yo había contribuido a crear. Los demonios me rodeaban, en aumento, su canción se extendía como una plaga por el paisaje. Otro de mis éxitos resonó, su ritmo alegre se convirtió en un canto fúnebre, sus palabras encadenaban a los condenados en la desesperación. Reconocí la canción, una que había escrito en un estado de embriaguez. Su gancho era ahora un arma, un cruel recordatorio de mi arrogancia. La multitud de almas se balanceaba, no en un baile, sino en la desesperación, sus movimientos forzados por la cruel atracción de la música, una danza de los condenados. Cuevas se abrían en la distancia, negras y bostezantes, escupiendo más gritos y risas que se mezclaban con el caos. De una cueva, una figura salió a trompicones, agarrándose los oídos mientras mi música resonaba a todo volumen, insoportable, ahogando sus súplicas. Un demonio lo seguía, sonriendo y cantando un verso que una vez consideré ingenioso. Aquí, era una sentencia grabada en la eternidad, una marca de mi fracaso. El paisaje cambió, revelando fosos donde las almas se hundían en charcas fundidas, con sus gritos apagados pero interminables, un mar de sufrimiento. Demonios se posaban en los bordes, tejiendo mis melodías en un coro infernal que nunca se detenía. Cada canción era un hilo en un tapiz de sufrimiento que se extendía más allá de la vista, un monumento a mis pecados.
Mi legado estaba aquí, no en discos de oro, sino en este fuego, este dolor, este infierno que yo había contribuido a alimentar. Me adentré más en el abismo, las llamas se intensificaban, los gritos se intensificaban, el hedor se volvía más sofocante. Un demonio se giró hacia mí, fijándose en los míos, y cantó un verso de mi último sencillo, una canción que había escrito para la fama. La letra, que antes era un llamado a la libertad, ahora se burlaba del cautiverio de las almas, un cruel recordatorio de la libertad perdida. Vi mi papel no como creador, sino como un peón, mi música, una herramienta para la oscuridad, una cadena que ataba almas. La verdad se asentó como una piedra en mi pecho, pesada por la comprensión. Mi música no solo había entretenido, había guiado almas hasta aquí, donde la esperanza era un recuerdo lejano y el dolor eterno. La canción del demonio se hizo más fuerte, un himno final a mi fracaso. Cada nota era un clavo en el ataúd de mis sueños terrenales. El infierno era real, un lugar de fuego y sombra. Y yo había contribuido a construirlo, canción a canción, decisión a decisión. Más allá del mar de llamas, se alzaba un ala separada, su oscuridad era más profunda, su aire denso de desesperación, adherido como podredumbre húmeda al alma. Este era un lugar aparte, un purgatorio para quienes llevaban la máscara de la fe, cantantes y líderes de alabanza cuyas voces habían llenado las iglesias, pero cuyos corazones nunca habían buscado solo a Dios. Sus túnicas, antaño brillantes de alabanza, ahora colgaban hechas jirones, carbonizadas y manchadas de ceniza, una burla del antiguo esplendor. El suelo era irregular y afilado como un cristal roto, cortándolos con cada paso, una herida fresca y un grito silencioso. Los demonios pululaban, sus sombras retorcidas en carne, garras largas y curvas como hoces que brillaban con malicia. Se movían con cautela, con los ojos brillando con cruel deleite, sus voces un zumbido bajo que vibraba a través de la piedra, un zumbido de burla. Llevaban brasas ardientes, de un rojo abrasador, apretándolas contra la boca de los condenados, quemándoles la lengua con un chisporroteo que resonaba en el aire opresivo. No se oía ninguna súplica de clemencia, solo humo, que se enroscaba como una maldición. Las criaturas cantaban una grotesca parodia de adoración, retorcidos himnos de dolor. Tomaron los himnos que estas almas cantaban en los santuarios y los transformaron en burlas, cada nota cortante como una cuchilla. Reconocí una melodía de la radio cristiana, ahora acusaciones. Cada nota era una puñalada de traición, un recordatorio de hipocresía. Las almas se estremecieron, encogiéndose bajo el peso de su propia música, un veneno que habían creado. Una voz irrumpió, débil y rota. Actué para el público, pero nunca me presenté ante Dios, confesó, una verdad que resonó en la penumbra, demasiado tarde para salvarlos. El orador, un hombre al que había visto en portadas de discos, permanecía encadenado, con la mirada apagada por el arrepentimiento y el espíritu destrozado. Un demonio se acercó, cantando su éxito con alegría, su letra era una burla, un recordatorio de una fe vacía, una cadena que había forjado en vida. Alas extendidas sin fin, una galería de tormento, un museo de almas perdidas. Mujeres y hombres, antes llamados levitas, formaban filas, con rostros marcados por el dolor, voces silenciadas para siempre. Dirigieron el culto, conmovieron a miles, vendieron millones, sin embargo, solo buscaban la gloria, no a Dios. Ahora su legado era dolor, sus canciones, cadenas que los atarían a la eternidad. Una mujer cercana, con el cabello chamuscado y las manos atadas con cuerdas invisibles, intentó tararear una melodía, un leve acto de desafío. Un demonio la atacó, llevándole un carbón a los labios, el chisporroteo resonó en el silencio. Su voz se silenció para siempre. Su himno, antes cantado ante bancos abarrotados, era ahora una cadena que aprisionaba su alma. La criatura rió, uniéndose a un coro de burlas que nunca cesaba, una canción de tormento eterno. Me adentré más en esta ala, el aire se volvió más denso, el calor más opresivo, la desesperación palpable. Un hombre que había sido director de coro estaba de pie en una plataforma, rodeado de demonios que lo juzgaban.
Cantaban su himno, una canción que había escuchado en una mega iglesia, pero sus palabras estaban distorsionadas, maldiciendo su orgullo, burlándose de su ambición. Su silencio era su castigo, su legado, una herramienta de su tormento, una herida jamás sanada. Los demonios eran implacables, sus formas cambiaban y se hacían más grandes con cada provocación. Arrancaron la canción de un alma de sus recuerdos, retorciéndola, un cruel recordatorio de fracaso, de traición. Un joven cantante, apenas mayor que yo, se quedó paralizado mientras sonaba su balada, su melodía era ahora un látigo que azotaba su espíritu. Había cantado por la fama, no por la fe. Este era su eterno ajuste de cuentas. Cuevas se alineaban en las paredes, celdas para el tormento de las almas, prisiones de su propia creación. De una de ellas, se alzaba una pantalla, interrumpida por el sonido de mi propia música, mi propia voz. Un demonio en la entrada cantaba un verso que había escrito en un impulso, su ritmo ahondaba la agonía del alma. La comprensión me golpeó, mis canciones también estaban allí, entretejidas en esta pesadilla. Mi voz era una maldición. La escena cambió de nuevo, revelando un vasto escenario, una versión retorcida de los que había conocido en la tierra. Las almas se erguían en su plataforma, obligadas a interpretar antiguas canciones mientras los demonios dirigían, con garras cortando el aire al compás. Sus voces eran una cacofonía, la música, una tortura. Cada nota, un recordatorio del fracaso, una cadena que los ataba. La voz de una mujer se quebró cuando su canción de alabanza se convirtió en un canto fúnebre, y su público, en los condenados, una burla silenciosa y cruel de su adoración terrenal. ¿Y si la música que escuchan tus nietos arrastra sus almas directamente al infierno? En este impactante testimonio cercano a la muerte, un joven universitario muere inesperadamente, y Jesús le muestra algo que la mayoría de las iglesias no se atreven a mencionar, la música. No cualquier música, sino 10 canciones específicas que alejaron a la gente de Dios y la llevaron directamente al tormento eterno. Escucharás exactamente lo que vio, el verdadero significado de la letra en el ámbito espiritual y por qué esta advertencia es más urgente que nunca. Si alguna vez te has preguntado si la música actual es solo entretenimiento o un arma espiritual contra el alma, sigue viendo. Este mensaje no es solo para jóvenes. Es para todos los padres, abuelos y creyentes que desean comprender cómo el enemigo usa la música para engañar a millones, y cómo Jesús sigue salvando a quienes la escuchan. Me llamo Liam, y esta historia comienza en septiembre de 2023. Perseguía mis sueños bajo la brillante luz de Los Ángeles. Estudiaba medios en una universidad local y hacía prácticas en una de las principales empresas de promoción musical de la ciudad. La música era más que una pasión, era el pulso de mi vida. Desde cantar en concursos de talentos en el instituto hasta escribir canciones que captaban la emoción más pura, me nutría de la energía creativa. Soñaba con estar en un escenario, con mi voz conmoviendo a miles, con mi nombre grabado en la historia de la industria. Cuando conseguí la pasantía, sentí que había ganado un billete de oro. La oficina bullía de creatividad, productores creando ritmos, profesionales del marketing planeando campañas globales y artistas visitando con sus acompañantes. Pero bajo el glamour, noté algo inquietante. Mis compañeros vivían sin ninguna reverencia a Dios. Irradiaban la vida nocturna, metiéndose en fiestas desenfrenadas donde el alcohol corría a raudales, las drogas se compartían como caramelos y los encuentros casuales eran tan comunes como los apretones de manos. Sus risas resonaban con un timbre hueco, sus ojos brillaban con un anhelo incansable. Al principio, me mantuve al margen. Había crecido en una familia que asistía a la iglesia, donde los himnos y las oraciones dominicales eran tan familiares como el desayuno. Me dije a mí mismo que podía mantener los pies en la tierra, que me concentraría en el trabajo e ignoraría el caos. Pero la industria musical tiene una forma de atraparte. Las sesiones nocturnas en el estudio se convirtieron en fiestas posteriores. Una copa para celebrar un trato se convirtió en 3, luego en 5.
Pronto me reía de sus chistes groseros, me unía a sus escapadas imprudentes y me quitaba de encima la culpa que me oprimía el corazón. Sabía en el fondo que estaba decayendo. Los valores que una vez tuve, la honestidad, la pureza, la fe, parecían recuerdos lejanos. Pero silencié mi conciencia con una mentira, todos en este mundo vivían así que no podía estar mal. La emoción de formar parte de algo más grande, de perseguir la fama, ahogó la silenciosa voz de Dios. Mis noches se difuminaron en una neblina de luces de neón y bajos potentes, y la línea entre el bien y el mal se desvaneció en la nada. Me estaba alejando cada vez más de la fe que una vez conocí, arrastrado por la corriente seductora del mundo del espectáculo. La industria musical no se limitaba a la creatividad, sino que era despiadada. Mi jefe, Peter, era una figura imponente en la empresa, conocido por su temperamento explosivo y su avaricia despiadada. Los sueldos llegaban tarde, siempre por debajo de lo prometido. Las bonificaciones por proyectos, por las que trabajábamos arduamente, se recortaban drásticamente sin explicación alguna. Oía a mis compañeros murmurar sobre sus negocios turbios, pero nadie se atrevía a confrontarlo. La reputación de la empresa era un tesoro, y me quedé, esperando que el sacrificio valiera la pena con un puesto fijo. La tacañería de Peter me agotó. Apenas sobrevivía, entregándome por completo a las campañas mientras él se embolsaba las ganancias. Una tarde, tras descubrir otro recorte de sueldo, mi frustración estalló. Fui corriendo a su oficina con las manos temblando de ira. No quería montar un escándalo delante del equipo, así que le pedí que bajara a la escalera de emergencia para hablar en privado. Era una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La escalera estaba fría, sus paredes de hormigón resonaban con nuestras voces. Empecé a preguntar con calma por qué me faltaba otra vez. El rostro de Peter se ensombreció, apretando la mandíbula. Soltó excusas, culpándome por no haber cumplido. Alcé la voz, y la suya también. La discusión se descontroló, sus palabras cargadas de veneno. De repente, se abalanzó sobre mí, empujándome con ambas manos. La fuerza me pilló desprevenida y me tambaleé hacia atrás. Caí por las escaleras, golpeándome contra los bordes duros. El tiempo se ralentizó. Cada impacto me causaba una punzada de dolor, pero peor era la oleada de arrepentimiento. Rostros desfilaron ante mí, mis padres rezando en la mesa, el pastor de mi infancia predicando sobre la salvación. Le había dado la espalda a Dios, persiguiendo un sueño vacío. Al caer, vislumbré a Peter arriba, con el rostro pálido y la boca abierta por la sorpresa. Gritó pidiendo ayuda, su voz se desvaneció al caer la oscuridad. Mi alma se desprendió de mi cuerpo. Flotaba sobre el hueco de la escalera, ingrávida, observando la escena. Peter buscó a tientas su teléfono, con las manos temblorosas, mientras marcaba una ambulancia. Mi cuerpo yacía desplomado en el suelo, con la sangre acumulándose bajo mi cabeza. Mis compañeros de trabajo entraron corriendo, pálidos de horror. Una extraña calma me invadió, pero no duró. Una fuerza violenta me arrastró hacia abajo, arrastrándome a través del suelo, a través de capas de tierra, hacia un abismo sofocante. El descenso fue implacable, una fuerza aplastante que me arrastró a un profundo abismo negro. Supe al instante que esto era el infierno. El aire se volvió denso, cargado de un hedor a azufre, carne podrida y algo aún más repugnante que no podía identificar. Se me pegaba, quemándome los sentidos. Se alzaban imponentes muros de piedra, cuyas superficies brillaban con llamas carmesí que latían como un corazón. Las sombras se retorcían sobre ellos, transformándose en formas grotescas, garras, rostros, ojos que parecían observarme. Los gritos llenaban el vacío, un coro implacable de angustia que me arañaba el alma. El suelo bajo mis pies era irregular, negro y quemado, cubierto de fragmentos de hueso. Las almas vagaban sin rumbo, con sus cuerpos desnudos y translúcidos, atados por cadenas rojas y brillantes que les quemaban la carne.
Sus rostros eran máscaras de arrepentimiento, con los ojos hundidos y vacíos, como si cada oportunidad perdida de volverse a Dios se desarrollara ante ellos. Algunos arañaban el suelo, otros se estiraban hacia arriba, pero sus gritos no recibían respuesta. El aire vibraba de desesperación, una oscuridad viviente que me oprimía. Apareció un demonio imponente, con la piel como cuero carbonizado, ojos amarillos y ardientes, y la boca llena de dientes afilados. Su voz era un gruñido gutural que sacudía el suelo. Cantaste para el mundo, Siseo. Ahora el mundo canta tu perdición. Las palabras me traspasaron, cargadas de verdad. Había usado mi voz, mi don, para una fama fugaz, no para Dios. La primera canción que escribí resonó en el abismo. Recordé haberla creado en mi dormitorio, orgullosa de su energía pura. Pero allí estaba, irreconocible, deformada, impregnada de un filo demoníaco. Cada nota me apuñalaba los oídos como cuchillas, haciendo que la sangre me ardiese al caer. La letra, que antes era mi orgullo, se transformó en acusaciones que se burlaban de mis decisiones. Vi a otras almas estremecerse al oírla, con el rostro contorsionado de dolor. Una música tan sutil y seductora en la tierra era un arma aquí. Sus melodías se habían infiltrado en los corazones, alejándolos de Dios, y ahora amplificaban el sufrimiento en este lugar de tormento. La garra del demonio se aferró a mi alma, obligándome a enfrentar un nuevo horror, las 10 canciones que trajeron a la gente hasta aquí. Escucha, gruñó, con una voz que parecía una orden. Las canciones que te trajeron hasta aquí. 10 melodías comenzaron a sonar, cada una un instrumento de tortura eterna. No podía taparme los oídos. Los sonidos se adentraron en mi ser, ineludibles. Cada canción convocaba a un grupo de almas, cuyos gritos se fundían con el ritmo de la música. El demonio rió mientras yo observaba, revelando cómo estas queridas canciones en la tierra se convirtieron en instrumentos de condenación. El primero fue Highway to Hell de AC/DC. Una carretera de asfalto fundido se materializó, su superficie burbujeando con un calor abrasador. Las almas se tambaleaban por ella, sus pies derritiéndose en tocones carbonizados a cada paso. El ritmo desafiante de la canción golpeaba, impulsándolos hacia adelante como un látigo cruel. Las llamas lamían sus cuerpos, desprendiendo carne, pero no podían detenerse. Sus gritos se mezclaban con los riffs de guitarra, una sinfonía de agonía. Vi sus ojos abiertos de par en par por el arrepentimiento por abrazar el himno imprudente de la canción, ahora era su realidad eterna.